Empezamos. Empiezo a grabar, Juan. Espera un segundito. ¿Sabes, man? No hagas papelones que tu hija te está mirando. ¿Sabes qué? Ya me dijo, gritas mucho. No, te sale un... Bueno, yo ya Ya te voy lo a ver dije. en la compu, tengo que ver el micrófono, debe ser. Sí, es el micrófono. Bueno, ahí está grabando. Es como ruido a lata. Mm. Bueno, si está grabando nos ponemos serios, me peino y sigo. Vamos ahora con otra parte. Hemos visto una sucesión de culturas donde termina de alguna manera en dos ciudades importantes, Teotihuacán y Tenochtitlan, y hemos hablado del concepto de ciudad. Y esas ciudades son las que les va a tocar para analizar. Ya les adelante. De hecho, no se los adelante porque en teoría lo deben haber visto, en teoría, porque ya está subido el trabajo práctico. Pero van a analizar eso. Porque, insisto, son dos ciudades. Ahora vamos a ver otro tipo de arquitectura que se emparenta con ciudades sagradas, religiosas, asentamientos, pero no tienen esa carga urbanística que tuvieron Tenochtitlan y Teotihuacán. Yo se los voy a proponer esta parte como si fuera un viaje. Hagamos de cuenta que nos vamos por toda la península de Yucatán, vamos a visitar toda esta parte de los mayas, no sé quién habla. Es pregunta, perdón. Toda esta parte de los mayas, nosotros estuvimos recién acá, fíjense en Teotihuacán, que es donde está México DF, por tanto donde estuvo Tenochtitlan. Mira, parecen trabalengua los mexicanos estos. Y ahora nos vamos un poquito más para el lado de, qué sé yo, Guatemala, esa región central también, pero selvática. Y ahí tenemos otro tipo de arquitectura, porque tenemos otro tipo de cultura y tenemos otro tipo de sistema. Estoy olvidando un nombre que estoy tratando de recordar mientras hablo. No hay cosa peor que... Ya me va a venir. Juan, se te va el audio. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno. No, que me estaba olvidando de un nombre, no importa. Acá tenemos un panorama de lo que es la cultura maya. A ver, si nos ponemos con cada una de esas ciudades, fíjense ahí arriba dice Ticalcopán, Enac, bueno, todos. Si nos ponemos con cada una de las ciudades mayas, pero ¿sabes qué? Nos agarra Navidad y todavía estamos hablando. Nosotros vimos acá esto, Teotihuacán. Yo les mostré en Monte Albán al principio, no les dije algunas anécdotas que me olvidé de decirle, y vimos, ¿dónde están los mexicanos? Bueno, se me fue. Acá. Y vimos esta otra ciudad, que acá la ponen como Tenochtitlán, como debe ser. Y todo esto son los mayas. ¿Qué pasa con los mayas, chicos? ¿Qué pasa? Los mayas hacen centros ceremoniales importantes. Vamos a ver esos centros ceremoniales. Si ustedes me permiten, yo voy a hablar como si, yo les voy a decir seguramente ciudad, porque estamos acostumbrados a decir la ciudad de Chichén Itzá, de Palenque, Tikal, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que no son ciudades conformadas desde el punto de vista de la sociedad inmediata que tiene que ver con la vivienda, el ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de los mayas, hablamos de eso. ¿Y la gente dónde estaba? La gente estaba diseminada en distintas parcelas, que es el nombre que me olvidé, es parecido a Mitla. Bueno, tiene un nombre donde cada uno de los agricultores, que no se los dije para los aztecas, pero para los mayas sirve, recuerden ustedes que son sociedades de sustento económico de agricultura, ¿no? Ni siquiera de ganadería. Piensen ustedes que la ganadería es una cosa importada después de Europa. Básica y fundamentalmente todo lo que es, bueno, la parte equina de los caballos y todo lo demás, así que hay que imaginarse que esta gente se trasladaba de otra forma, ¿no? Eso es muy sabroso también, porque pensar en aquel momento en cómo trasladarse era todo un tema, ni hablar cuando veamos los incas. Digo, definitivamente, los mayas entonces están diseminados por un montón de lugares donde tienen centros religiosos conmemorativos también, de dioses similares a lo que nosotros hemos visto, más un par más,
donde se realizan todas aquellas festividades dedicadas a los muertos, a la lluvia, al sol, a la luna, y etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Y en esos 2 o 3 ejemplos vamos a hacer consideraciones sobre la arquitectura. Porque ya les adelanté y les dije, van a analizar 2 ciudades, pero tienen que analizar la arquitectura en su componente de lenguaje formal. Y ya les dije por qué. Porque como verán, no nos hemos metido en ningún espacio. Como verán, hemos visto el espacio desde afuera. Mitad porque se perdió, mitad porque el culto es exterior. ¿Y saben qué, chicos? Tiene que ver con el clima. Ustedes dirán, oh, profe, qué inteligente que sos, descubriste el agujero en mate. No. Si ustedes piensan en los griegos, en una cultura mediterránea, en los italianos, de alguna manera los espacios civiles eran lo suficientemente grandes, casualmente porque el clima lo propiciaba. Difícilmente nos imaginemos eso en Finlandia. Haciendo un pensamiento disruptivo, como se usa decir ahora, pensemos que estamos en la selva, pensemos que tenemos 22 grados todo el tiempo. El que fue a, no sé, a Cancún, si alguno de ustedes fue, es así, Cancún. Siempre. No sé en qué época del año fueron, pero es así. Caluroso y todo lo demás. Entonces, esta gente tenía una vida que le permitía ese tipo de cosas. Y ya me fui a la mierda como hago siempre. Perdón, dije mierda y no quería decir. Bueno, entonces estamos dentro de toda esa península y sobre todo la de Yucatán, que es tan sabrosa. Algunas puertas, puertitas, ventanas y ventanitas. ¿Qué les quiero mostrar con esto? La arquitectura maya es una sucesión de espacios, como dije recién, exteriores. Entonces el término palacio, el término cuadrángulo de las monjas, como esta mañana me corregía Mane, hay distintos términos que empiezan a darle un hilo conductor a la sociedad maya en su conjunto y en particular a algunas ciudades. Desde el punto de vista constructivo, poco tenemos para decir, pero no podemos dejar, por lo menos, de mostrar este tipo de bóveda que se llama bóveda falsa, que genera un arco que enseguida les muestro, con una técnica constructiva que depende del lugar. Había mucho de adobe, había mucho de piedra esculpida inclusive. Y en la última parte, una cosa que no les dije, que sí, que sí es importante, es esto, la diferenciación de ciertos periodos dentro de la cultura maya, casi como los griegos, ¿no? Hay un preclásico que avanza, un epiclásico, clásico en sí, y un postclásico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estuvieron muchísimos años ensayando cosas y diseminados, como dije, en una región muy amplia. Entonces, las respuestas arquitectónicas son distintas. Y se les puede permitir la distinción, porque no nos queda otra. Sí, la religión era lo que aglutinaba a partir de las creencias, las costumbres y por lo tanto estos centros sagrados o ciudades sagradas que vamos a ver. Ahí tienen los distintos arcos posibles. Miren, no conocían el arco de medio punto, ni los ojival, ni las bóvedas de crucería, ni nada por el estilo. Se las ingeniaban como podían y podían bastante bien. Convengamos que no tenían necesidad de grandes espacios. A ninguno de los mayas se le hubiese ocurrido un panteón, primero porque no lo necesitaba y segundo porque, como les dije, para venerar a los dioses se lo hacían los templos. Y de verdad el dios era una cuestión exterior. El emperador tenía un poder, pero no era como el poder divino que tenía el emperador romano. Entonces la arquitectura se amolda, como siempre, al contexto. Y de este otro lado les traje para que ustedes vean que uno habla ligera y alegremente de ciertas cosas y se queda con ganas de decir un millón de otras. Estas son las diferencias de bóvedas, son estas, ¿no? Esta parte de acá son los taludes y los tableros que les decía recién, ¿no? Esta partecita inclinada son taludes y los tableros son donde van las esculturas, los relieves y todo lo demás. Miren en la cultura maya la cantidad de posibilidades de tableros y talud que hay,
O sea que estaríamos también un montón de tiempo tratando de definir algo que nos lleve a una cuestión técnica única. Barro, piedra, madera también, y de la zona según el lugar. Sistema constructivo, ese arco, falsa bóveda, con techos de madera y el basamento, fíjense lo que es el basamento de las pirámides, toda de piedra. Esto sí. Y por fin, Tikal, que acá tenemos una planta de Tikal, es un centro ceremonial, y esto lo voy a repetir. ¿Qué quiere decir? Que acá nada más eran cuestiones religiosas las que se promovían. Nada más. La gente no vivía acá, vivía en otro lugar. Y estoy jugando conmigo mismo a ver si me acuerdo cómo se llamaban. Se me va a salir. No importa. Donde, evidentemente, dentro de ese planteo, nosotros podemos hablar un montón de cosas. Y decir, sí, tiene un trazado bastante regular, donde hay líneas por ahí curvas, pero que están insinuadas desde cierto criterio organizacional. No tenemos aquí cuestiones que tengan que ver con lo espontáneo, pero tampoco podemos decir que sea clásico, digamos, no hay, salvo ciertos, no hay los criterios que desde el punto de vista clásico tenían en Europa. Miren lo que es esta pirámide, chicos. Miren lo que es esta pirámide y miren, además, la distinción entre basamento. Todo esto sirve para poner el templo, que es esto que está acá. Y arriba del templo, ¿qué hay? Una crestería. Esta es la famosa crestería. Siempre que digo crestería me acuerdo de un compañero de la facu, se llamaba Marcos Croce. No sé si fue compañero tuyo, Marcos Croce, Mane. Yo hice historia con él y cuando me enseñaron eso, ¿no? Uno más, dice más. 2 años más que yo. Bueno, nosotros teníamos un profesor que era Gallardo, yo lo tenía de jefe de trabajo práctico a Lomar de Marchi. Dos capos. Y estaba explicando y decía, bueno, el basamento, el templo y la crestería que sirve nada más que para coronar, y yo no escuché bien. Y le digo, che, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que es la crestería? Y dice, crestería, ponele boludeces para los chicos. Me dijo así, y nunca más me olvidé. Pues, es una tontera, y la crestería es un adorno para coronar una culminación, en este caso del templo, ¿no? Y de que eso se estirara hasta el cielo, en este caso. ¿Cómo se llama esta pirámide? Por eso yo, no sé, creo que recién con José María, no sé si con él o con Juan, yo les decía, prefiero los nombres raros a los nombres que pusieron los españoles. Los nombres que pusieron, ¿saben cómo se llama esta pirámide? Se llama Pirámide 1. Y la que está al frente se llama Pirámide 2. En un exceso de creatividad, las pirámides se llaman Pirámide 1 y Pirámide 2. Los gallegos, los españoles, llegaban, miraban y decían, qué grande eso, ¿cómo se puede llamar? Un castillo, un palacio, porque las referencias de importancia, de edilicia que ellos tenían, residían en los palacios y en el castillo. Y entonces hay un montón de obras mayas que se llaman palacios y se llaman castillos. Y no está bien eso. De hecho, hay muy pocos ejemplos en la arquitectura maya que sabemos los nombres reales. Pero bueno, acá estamos en Tikal, con esta escalinata, con estos basamentos, que tienen que ver con forma de talud en algunos casos y tablero en otro. Ahí tenemos como un tablero talud, que también puede pasar, que tiene una leve inclinación y después aparece la platabanda. Y esto es un centro ceremonial. ¿Qué se puede analizar de aquí? El lenguaje. El lenguaje tiene que ver con la presencia de la piedra, del templo y de la crestería. Por eso, si tuviésemos que generar el compromiso de un análisis de las 4 componentes, y no vamos a quedar recontra cortos, chicos, ¿qué podemos hablar? ¿Función? Función. Se subía el sacerdote, dejaba en el templo la ofrenda y se bajaba. Se acabó la función.
Está bien, hay toda una función ritual de todo lo que significaba eso antes de que el sacerdote subiera. No sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en una pirámide de esta. No conozco Tikal, yo no estuve en Tikal, pero estuve en otras y es fácil subir, ¿sabían? Pero es muy difícil bajar, porque son tan empinadas que la contrahuella es mucho mayor que la huella. Entonces cuando vos subís, vas subiendo como los gatos, digo, tiqui, tiqui, tiqui. Pero después cuando estás arriba y mirás para abajo, yo bajé sentado, no me da vergüenza de decirlo, yo bajé sentado. Mis amigos no sé cómo hicieron. Bueno, ahora hay escaleras, fíjense, hay escaleras al costado. Antes se subía por las escaleras mismas de las pirámides. Ahora ya no se puede hacer eso. Acá tenemos el centro ceremonial, en una recreación de todo lo que nosotros suponemos, o se supone puede ser, con puros templos, diría un amigo santiagueño, puros templos, donde está esta platabanda y esta plataforma que le llaman Acrópolis en Tikal. No sé por qué, turístico. Bien, es como subir un poquito la cosa, pero puede prestar a confusión. Fíjense, son todos templos, y si no son templos son palacios, y si no son palacios, en general son palacios. De todos modos, ¿puedo hacer un comentario, Sí. Juan? Dale. Si bien nosotros para el análisis le vamos a pedir el lenguaje, sí vamos a hacer hincapié en el emplazamiento. No sé si podés volver a la imagen anterior un segundito, porque quiero hacer referencia a esa imagen que tienen arriba a la izquierda, donde está, lo que sí vamos a pedir es cuál es la ubicación del templo en ese conjunto, en esa acrópolis o como quieran llamarlo. Y a mí me parece totalmente impresionante el orden que tienen. No es el orden clásico de los griegos, pero ese guiarse por ejes que son ortogonales muestran una actitud, ¿no es cierto? Mira, yo hago como vos vas hablando y yo hago el lenguaje de señas. Dale, ok. Una actitud, ¿no es cierto?, de una planificación y de una idea previa de darle mayor relevancia a la ubicación de estos templos, a la relación con el sol, con la luna, con lo que tenga que ver con lo que estos astros o lo que es la naturaleza que regía este emplazamiento, pero hay un orden. Entonces, a eso, marcar esos poquitos puntos, le vamos a pedir también en el trabajo práctico. Lo marco acá para que cuando vaya avanzando, porque a todos les va a tocar una distinta cultura, dentro de los mayas, de alguna distinta de estas ciudades ceremoniales, así que váyanlo viendo para tomarlo en cuenta. Eso nomás. Gracias, Mane. Sí, porque sobre todo vamos a ver algunas cositas más, y tiene que ver con esto que dice Mane. Fíjense, acá hay otra ciudad que se llama Palenque. Miren, en virtud, retomo lo que decía Mane, muy chiquitito, muy mezquino el dibujito, discúlpenme, espero que lo puedan ver. No con claridad, pero de lejos se ve que no está tan ordenado como el de recién, ¿no? Mane hacía un verdadero comentario muy certero en tanto la distinción. ¿Qué? Yo sigo viendo Tikal. ¿Por qué? No sé, el resto. Yo veo los mayas. Veo Palenque ya. Sí, yo veo Palenque. Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Me ves? Palenque, estamos en Palenque. Mira si el tipo seguía hablando y todo lo demás, y se habían quedado en las cabezas de los olmecas todos. Qué mocas. Bueno, Palenque, yo les decía, no está tan organizado. Si queremos encontrarle algún orden, seguramente algún orden establecido por algo, alguna necesidad topográfica, regional, de río, etcétera, etcétera, se fueron disponiendo los edificios de otra forma. Ahora, si tuviésemos que comparar, evidentemente, como bien decía Mane recién, Tikal es mucho más organizado y podemos encontrarle ahí una serie de similitudes con aquello que hablamos de clásico. No en este caso, y no nos interesa mucho tampoco. Acá hay ejemplos arquitectónicos que Mane les decía recién. Acá hay un palacio. Este es el Templo del Sol,
y este es el palacio o templo de las inscripciones. Acá, ¿qué podemos decir si les toca alguno de estos? No sé si están, pero si les toca. ¿Qué es lo que tengo que ver? Y tengo que ver el basamento. En este caso está como menos pronunciado, ni cabe duda que Tikal, con un templo que, fíjense, es como mucho más importante, inclusive los relieves están muy acentuados, y la boludez para los chicos, o crestería. No, por favor, no digan eso. La crestería, que es esa culminación, que además tiene que ver con toda una fuga hacia los dioses y todo lo demás, y una razón que tiene que ver con los vientos, ¿no? Aparentemente estaban hechos para que de alguna manera provocaran algún sonido, algún ruidito o algo por el estilo. Entonces, en una ciudad tan dispersa como esta, que es sagrada, que es religiosa, nunca nos vamos a salir de eso, porque la gente vivía en otros lados y no me puedo acordar, y lo voy a buscar en el libro si no me sale el nombre, vivían, digamos, en la zona rural, por decirlo así. Y me quedo pensando. Bueno, cada una de esas características entonces está relacionada con el lenguaje, que es lo que ustedes tienen que ver. Perdón, Alberto, si no se me va. Acá está un ejemplo, perdón, un ejemplo de una pirámide que tiene adentro la posibilidad de una tumba, etcétera, etcétera. Que me preguntaba alguien. Sí, Alberto, decime. Puede ser, profe, que nos había comentado que también había claustros cerca de los templos y demás. Y es esto que Bien. ves acá, bien, bien. No le tengan miedo a los términos, porque los términos son lo mismo. Este es un claustro que se ve ahí, fíjate. Esto es una torre. Habrá tenido nombres más interesantes, pero por ahora le decimos torre, porque no sabe. Por ahí sí, ya vamos a ver en Chichén Itzá que el castillo, llegaron los, bueno, no me quiero adelantar, tiene un nombre la pirámide, se llama Kukulcán. Seguramente cada uno de estos tuvo su nombre. Pero bien, Alberto, esto es un claustro, no le tengas miedo, esto es una torre, esto es un basamento, hay columnas, hay frisos, hay cornisas. De hecho, si nos ponemos a ver acá, yo les dije, esto es un friso continuo con relieves, esto que sobresale son cornisas, esta crestería, bueno, es una cosa novedosa, esto es una escalera, y acá tenemos los tableros, ¿no es cierto? O sea, yo voy desmenuzando en la medida que puedo esa característica del lenguaje. Miren, acá se veía mejor, me había olvidado que la tenía. Si yo tengo que analizar, en este caso, este palacio, tengo la escalinata para subir, tengo ese claustro que me encierra, además, edificios que están vinculados con la religión, con la educación de los sacerdotes, y algunos ritos que también, medios cruentos, pueden ser de sacrificio. Los mayas, si bien los mayas no eran como los aztecas, también sacrificaban gente. O sea, eran sacrificios a los dioses, ¿no? Acá, en ciertas ciudades, en esta recreación han puesto como un caserío. Esto no es tan cierto, chicos. Las casas, algunas sí eran casas de gente notable, pero las otras estaban en otros lugares. Milpa se llama. Milpa. Ay, qué suerte. Las milpas eran las parcelas donde las familias mayas vivían, cultivaban, etcétera, etcétera. Esas milpas eran grandes territorios que estaban alejadas de las ciudades. Entonces, todos aquellos que vivían como alrededor de, llegaban a estos centros ceremoniales, cumplían, digamos, con los mitos, etcétera, etcétera. Se llamaban milpas. Por eso digo, ahí hay alguien que hay que admitir. Por eso digo que esto no es tan cierto. Y sí es cierto, porque, como les dije al principio, todos los días descubrimos algo nuevo. Si es cierto, tendrá que ver con gente que está vinculada a esos ritos y a la parte relacionada con lo religioso, ¿no? Miren, ahí tienen la crestería, el templito, el basamento, todo esto hace a lo que nosotros llamamos templo, pero las tres partes se distinguen perfectamente, ¿no? Bien, otra ciudad importante, Chichén Itzá.
Chichén Itzá quizás sea como la más conocida. Tikal, Palenque y Chichén Itzá son las 3 ciudades clásicas por excelencia, en donde, además de haber sido importantes, hay mucho para ver. Digo, Palenque y Tikal están alejadas de lo que son los circuitos turísticos de México, pero Chichén Itzá también está alejado, pero está en México. Pero está en la península de Yucatán, está cerca de lo que ahora es Cancún, digamos. Cancún te haces un tour a Chichén Itzá. Yo les voy a hacer otra propuesta, que es que alquilen un auto y que hagan, en vez de los caminos de Santiago de Compostela, que hagan la ruta PUC. Ya se los voy a comentar enseguida. Ciudad de Chichén Itzá o ciudad religiosa, porque todos estos edificios que ustedes ven desperdigados, ¿qué término? Ni mi abuelo decía. Bueno, todos estos edificios que ustedes ven sueltos tienen que ver con los religiosos. Acá no hay viviendas. Y si hay alguna vivienda es un palacio. Y si hay un palacio es para un sacerdote o para un monarca. ¿Está bien? Pero ya dije, milpa. En la milpa vivía la gente en general. Hay casos, por supuesto que hay casos que escapan a la regla. Por ejemplo, ahora han descubierto que en Tulum, que es una ciudad costera importante de los mayas, las viviendas estaban alrededor. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué dejaron todos estos centros ceremoniales casi abandonados? No se sabe. A medida que se va conociendo la estructura de las milpas, donde parece que las milpas, estas parcelas de las familias, también tenían sus pequeños centros ceremoniales y algunas llegaron a ser importantes, pero de barro, entonces ya no era necesario el traslado y se va conjeturando el porqué de ciertas cosas. Y todos los días descubrimos algo nuevo. Cenote de los sacrificios, que es como un gran piletón donde tiraban a la gente, la sacrificaban de esa manera, sobre todo a las jóvenes mujeres vestales. Y me dirán qué malos que eran los mayas. Y sí, qué sé yo, sí. Es difícil contextualizar, ¿no? Sin embargo, muchos de quienes eran sacrificados lo hacían con mucho honor. De hecho, el juego de la pelota, este es otro. El juego de la pelota es un juego que tiene carácter religioso, donde 2 equipos se enfrentaban y había una serie de situaciones a partir de la cual la sangre de los vencedores era dedicada a los dioses para que le dieran lluvia, para los cultivos, bueno, una serie de cosas. Y la gente que ganaba no sacrificaban a los que perdían, como mal dicen los libros. Es más fácil, con la cultura nuestra, pensar en una lógica de que el que pierde, pierde. No, se sacrificaba a los vencedores de ese juego porque eran lo más importante para darle a Dios. Y no, claro, ¿no? Yo hubiese pateado para atrás. Yo hubiese hecho todo lo goles en contra. Pero bueno, es una cuestión de contexto, de actitud, de postura, de otra época, de honores, de códigos. Y el guaso no puede volver nunca. Cenote de los sacrificios, cancha de pelota, templo de las 1000 columnas o del guerrero, con influencia tolteca, pirámide que le decían el castillo, pero que se llama Kukulcán. Si nosotros pudiésemos saber el nombre de todas las pirámides, la arquitectura maya, estaríamos ganando mucho espacio. Bueno, y el mercado acá. Todo esto tiene que ver con un asentamiento. Como bien les dice Mane, si le tocó esta pirámide, en suerte para analizar, en suerte o en desgracia, bueno, que esté ubicada dentro de esto que yo les estoy mostrando, de un planito mejor que este, que ustedes seguramente van a encontrar. Y se puede, ¿qué analizo, profe? Bueno, acá tenés líneas que regulan o no. Fíjate cómo esto está abrazando a esta pirámide, este cuerpo con este y este están alineados. Hay un orden, como les decía Manes recién, y ni hablar del mercado. El que se meta en el mercado va a ver que el mercado es un clavo. Entonces, dentro de Chichén Itzá
Ahí ven, por ejemplo, porque yo por ahí hago clic y no pasa nada. Ahí ven el templo de Guerrero acá, Sí, Juan. arriba. Bien, Sí, Sí. profe. gracias. Bueno, nada, simplemente imágenes de cada uno de esos aspectos arquitectónicos que no hace nada más que avalar lo que yo digo. Vos llegás a Chichén Itzá y son todos recorridos de arquitectura, pero a través del espacio abierto. ¿Eh? El espacio está por fuera. Entonces, difícilmente podamos analizar el lenguaje interior. Por eso le damos para que analicen este tipo de lenguaje, ¿no? Y yo repito y repito lo que significan las columnas, los taludes, etcétera, etcétera. Ahí ya vamos a ver, hay otra foto donde acá arriba hay un señor que se llama Chacmul, que con un recipiente recibía el corazón en esos ritos sangrientos del que ya hablamos, del que venimos hablando, y que tiene que ver con las ofrendas, etcétera, etcétera. Esta presencia de columnas tiene mucho que ver con los toltecas, que eran guerreros y que contaban sus batallas a través de las columnas, no dentro de los relieves, sino de las cantidades de columnas, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos como muy al mango, y así tendrá que ser. La pirámide, el castillo o Kukulcán, como les dije recién, es una pirámide bastante particular, y acá está una pirámide adentro de la otra. Fíjense, creo que Juan, ¿vos me preguntabas? Sí, sí, adentro había tumbas y esas cosas. Sí, sí fui yo. Bueno, recién pasé una y me olvidé de decirte, ahora no me olvido, generalmente no es que hubiesen tumbas, sino que la misma pirámide tenía distintos momentos. Entonces, fíjate acá en el cortecito, se ve que había una pirámide anterior y arriba de esa se hizo. No por un nuevo uso, mira qué interesante lo que voy a decir, no por un nuevo uso técnico, porque en realidad la pirámide que está metida adentro tiene casi los mismos recursos tecnológicos, sino por descubrimientos que tienen que ver con la comprensión del universo y los famosos calendarios y los famosos orientaciones y, eh, ¿cómo se llaman? Las distintas épocas que tienen que ver con los años, las estaciones, etcétera, etcétera. Las alturas, la cantidad de escalones, hay ya una serie de significados que son propios de esta cultura y que están vinculados con la arquitectura, ¿no? Acuérdense que significado yo se la definí los otros días de alguna manera y me olvidé de decirle cómo mi viejo dice que significado es cuando algo es dos veces, y eso está buenísimo. Cuando algo adquiere en simbolismo o significado, cuando es dos veces. Es decir, un árbol es un árbol hasta que tiene un significado, porque nada, pasó algo abajo, entonces no solamente es un árbol, sino que tiene un valor agregado. Estas pirámides también, no solamente son pirámides o templos, sino que tienen el significado de toda una forma de interpretar a ese Dios y a todo el universo que lo rodea. Por eso es tanto chicho de bombón y tanta cosa con las procesiones que se hacen aquí, que si vas en equinoccio, que si vas en solsticio, y está muy bueno porque debe haber sido así, pero generalmente esas cosas hay que tomarlas un poquito con pinzas, ¿no? Pero sí, está bien evocarlas, sobre todo hasta el día de hoy. Una escalera muy larga donde tiene una baranda, donde viene la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, que es uno de los dioses que está dedicado a esta pirámide. Acá la vemos desde todos lados, en planta, en corte, y en cada uno de sus estratos, con los taludes sobre todo. Más que tablero tiene taludes. Eh, el templo arriba y la crestería que estaría faltando. Adivinamos que acá pudo haber una crestería. Esta fue la pirámide que me pude subir en una época donde se podía subir a las pirámides. Sé que ahora no se puede. Miren, esta foto, fíjense, no sé si se fijan ahí, hay una personita y acá hay otra. Un poco para la escala que tenía el Kukulcán, ¿no? La escala que tenía esa pirámide. Esta foto está tomada desde la cancha de pelota. Acá hay un detalle del talud. Miren el talud de la pirámide, cómo es. Me preguntarán, profe, ¿cómo se llama eso? No sé, probablemente cornisa. Cada una de estas cositas tiene que ver con una forma de hacer, pero en general son taludes que pueden estar esculpidos o no. Acá tienen una imagen de escalera con la serpiente emplumada, Quetzalcóatl.
lindísimo. Insisto, subir es lindo, bajar. Dice que hay que bajarlo en forma diagonal, porque en la diagonal vos tenés más capacidad de asentar el pie. Yo probé de todo y bajé sentado, como les dije. A esta altura del partido nosotros ya habíamos alquilado un autito, yo fui con 2 amigos, y estábamos dando vueltas por toda la península de Yucatán. Así que esta foto es mía, es mía. Sí, la saqué yo, digamos. Sufrí mucho, ¿eh? Desde la pirámide del Castillo Kukulcán hacia la del Guerrero, está claro. Fíjense la gente cómo subía sin ningún problema. Esta es la planta de esta, de esa pirámide, que la tienen acá con la disposición de las columnas, donde el lenguaje también tiene mucho que ver, etcétera, etcétera. Y acá tienen algunos detalles de ese lenguaje. En tanto ya empiezo a repetir, porque a partir de hablar de una ciudad maya, prácticamente estamos hablando casi de lo mismo en todas las ciudades, ¿no? Este es el Chac, este es el dios Chac, que es un dios de la guerra, muy jodido, tipo jodido Chac, ¿eh? Si se lo cruza en la calle, crúcese de vereda. Porque este es el que te sacaba el corazón y lo ponía en esta vasijita que tiene ahí, pero hay un Chacmul, que es este señor que está acá, tiene una vasija donde se ponían algunos órganos de gente en virtud de los sacrificios gracias a Chac. Bueno, ¿qué más tenemos? Dentro de Chichén Itzá, el juego de la pelota, que era sagrado, como les dije. Miren esta plaza, enorme plaza, que en el mapita se veía como grande. Bueno, verdaderamente es muy grande. Sí, estoy de admitir gente, no sé quiénes son. Desde esa plaza, y entonces veíamos la cancha de pelota. Este es el interior de la cancha de pelota, un poco me adelanté recién, al decirles que era todo un juego ritual, no deportivo, y que en ese juego ritual se ponía en juego, valga la redundancia, una serie de situaciones que estaban comprometidas con la vida, las estaciones, los dioses, el clima, etcétera, etcétera. Específicamente, no sé, nunca me puse, siempre una materia pendiente, ponerme a ver cómo se jugaba. No se sabe mucho tampoco, sí se sabe que no se podía jugar con las manos y que había que pasar una pelota de caucho, que es esa que ven ahí, en ese aro. Si ustedes vieron lo que es el aro, verdaderamente ahí está el aro estaría ahí, Profe, y acá hay otro. Entonces, sin utilizar las manos había que llegar a concretar lo que nosotros denominaríamos gol, que no es Juan, así. alguien te quiere hacer una pregunta. No vi quién Perdón. era. no, Gracias, Guille. yo iba a agregar que, según tengo entendido, se jugaba así con la cadera y con los codos, según lo que sé, ¿no? No sé si se podía jugar con otra parte del cuerpo también. Sí, entiendo que sí. Creo que con el muslo también, la cadera, el codo, cualquier cosa menos las manos. No sé si la cabeza. Estaría bueno ver. Siempre que hablo de esto, digo, ya me voy a poner y mentira. De todas formas, Profe, sí, sí, perdón. No, ¿no? es que quería saber si ese lugar tenía una acústica que era muy interesante, me parece. Se podía escuchar perfectamente de un lado y del otro, puede ser. No, no necesariamente. Acá, sí. Si vos vas a Chichén Itzá, te parás acá, alguien aplaude allá y escuchas perfectamente. Inclusive, estas son las cosas que hace el turismo. Yo me acuerdo que la guía se ponía ahí y hablaba, y vos ponías la oreja acá y escuchabas. ¡Wow! ¿Qué sé yo qué? De los 10. Una guía que trata de adaptar algunas cuestiones a un rito que anda a saber. Probablemente algo de cierto tenga, pero ¿sabes por qué te digo que no? Porque en general las canchas de pelota no tenían esta disposición. En Chichén Itzá eran así. De hecho, lo único que hay acá es como un balconeo de una suerte de, nada, de lugar privilegiado, pero no hay tribunas. En general las canchas de pelota tenían tribunas. Eran como una cancha de vóley, digamos así, con unas tribunas donde el aro estaba muchas veces exento de un muro. Me parece que acá el aro está en el muro. Pero está bien lo que decís, porque hay mucho entre mito y realidad, ¿no?
desde el punto de vista del saludo acústico, perdón, del mérito acústico. Por ahí te dicen, si vos aplaudís las manos, si vos aplaudís, vas a escuchar el grito del águila, de no sé qué cosa. Y sí, bueno, qué sé yo, vos aplaudís, hace... Y vos nunca sabés si el águila hace ese ruido, pero hay que distinguir, hay señores guías, pero los guías en general y las cuestiones que tienen que ver con el turismo, plantean situaciones que son muy lindas, son muy folclóricas, pero por ahí carecen de verdad histórica, ¿no? ¿Y vos querías decir algo? No, como una nota al margen, hay una película de Disney que muestra una escena del juego de pelota, en la película El Dorado. Ah, mira, Capaz que alguien lo vio. muy bien. A mí me agarró grande. Bueno, seguimos en Chichén Itzá, ya terminamos, chicos, ya terminamos. El cenote de los sacrificios. ¿Qué es un cenote? El cenote es un piletón de agua, por decirlo así. Cavidad, casi como si fuese una gruta invadida de agua, como una mina invadida de un agua muy cristalina. De hecho, vas a Cancún y te llevan a Xcaret y a un montón de cenotes de esta característica para que se haga buceo y todo lo demás. Bueno, hoy muy colorido, muy de buceo, pero en la antigüedad de los mayas servía para hacer sacrificios, ¿no? O sea, los sacrificios se hacían en ese. No sé exactamente si esta vía existía, lo más probable es que sí, que tuviese una vinculación el rito de la muerte del Kukulcán y que terminara en el cenote, en este cenote. Sé que es así, pero no sé si este es el camino original, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es la vinculación original. Otros edificios que ustedes van a tener que analizar a lo mejor, este es el observatorio, es el único edificio de planta centralizada, de planta circular, que tienen los mayas, y yo diría que casi toda la cultura maya, digo casi porque Uxmal tiene lo suyo. Calinata, los tableros, fíjense las columnas, el coronamiento de algo que va por encima de ese cilindro, y que tiene que ver con una actividad muy importante para ellos. De hecho, el calendario maya y el azteca tienen una exactitud astronómica extraordinaria, ¿no? Insisto, todo eso le servía al maya para promover todas las festividades, todo su calendario y cada una de las cosas que hacía. El cuadrángulo de las monjas. Simplemente esto no lo van a tener que analizar, pero se los traigo porque es muy rico desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Todo esto empieza a ser un lenguaje de la post-clásico para los mayas. Esta Chac, este tipo que se parece a Narigón, que se parece a un elefante, es Chac, que se llama Puc, es como un barroco, o sea que de alguna manera hay un adelanto en América de lo que significa lo recargado, ¿no? En tanto relieve. Con este término, Uxmal, hermosa ciudad. ¿Saben por qué les traigo Uxmal? Porque a mí me gusta, nada más. Pero es una ciudad maya extraordinaria, ¿no? Fíjense lo que es la pirámide de la Divino, o del Brujo, el cuadrángulo de las monjas, el Palacio del Gobernador, son los tres edificios hermosísimos, están muy bien conservados. Acá esta foto de abajo, bueno, nada, la saqué yo también. Estas fotos que son bastante pedorras y que se ven mal, son las que saqué yo porque las saqué con diapositivo. Y le saqué foto a la proyección del diapositivo, entonces agradezcan que sale algo. Pero fue muy linda la experiencia de Uxmal porque llegamos después de muchos kilómetros y de habernos perdido muy tarde y no había nadie. Y entonces yo creo que uno disfruta muchísimo las cosas cuando no hay nadie. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, pero digamos, no es lo mismo esto lleno de japoneses, ¿viste? Y de yanquis que gritan, que solo. Cuando las cosas, cuando la arquitectura dialoga con vos a través del lenguaje,
y uno lo puede disfrutar, tiene un agregado muy importante. Y eso probablemente lo que pasó en Uxmal. Fíjense la característica de la pirámide, ¿no? Un solo talud muy grande, elíptico, miren la planta, tiqui, 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 ¿cómo hace? Esto es raro también. Entre el observatorio de Chichén Itzá y esta pirámide de Uxmal, es lo único curvo que vamos a encontrar prácticamente. Acá saliendo del cuadrángulo ese de las monjas hacia la pirámide del adivino, que es esta que está acá. Esta es el palacio del gobernador. Una hermosura, miren lo que es este friso continuo de relieves. Puc. Esto está Uxmal, Lamna. Bueno, se me fue el nombre de la otra. Están en una ruta que se llama la ruta Puc. Ahí estamos nosotros tomando algo en esa tarde que nosotros llegamos y que les quería decir, háganse la idea de que si alguna vez podemos volver a viajar, no dejen de hacer esta parte. Así como en algún momento les hablé de la ruta Santiago de Compostela, ir a México y no hacer la ruta PUC, también es una falta que uno por ahí desconoce. Y si pueden alquilar un auto y hacerlo sin el ruido turístico, mejor. La ruta PUC es muy, muy extensa. No es ir a Chichén Itzá, empieza en Chichén Itzá. Chichén Itzá está por un lado y Tulum está para el otro. Entonces, yendo para el lado de Chichén Itzá, agarras por el medio de la selva y te vas disfrutando de esto, ¿no? Esta ya la vieron, pero bueno, se las traigo de nuevo porque casualmente es Uxmal, ¿no? Para que se vean los relieves y todo lo demás. Es la reiteración de eso. Acá estamos viajando con mis amigos en un auto insufrible que no tenía aire acondicionado, en esto que tiene que ver con lo que yo les decía del encuentro. En nuestra época el GPS no existía mensaje de texto, no había internet, no había nada. Entonces agarramos este auto y nos fuimos por la ruta PUC y nos perdimos un par de veces. ¿Y saben qué? Es lindísimo perderse. Cuando lo contás después. Pero hagan la ruta PUC. Esto yo ya se lo había dicho, pero bueno, lo traje para recordar eso. Y si se alquilan un autito, insisto que lo puedan hacer. Esto está cerca de esta ciudad que se llama Olca. Y esto es una vivienda maya, porque en estos lugares, cuando ustedes se meten en el interior del interior, se habla náhuatl, se habla maya. O sea que nosotros le preguntábamos a la gente acá y la gente nos contestaba en su lenguaje y no había forma de hacernos entender. Además con una característica hermosísima de gente que todavía entiende la naturaleza como parte de ellos, entonces salen en algunos casos, ¿no? Salen inclusive a cazar lo que después comen. Entonces no era difícil encontrarse con tipos que venían con unas escopetas así como de frente, ¿no? Armados. En México eso es muy común, inclusive en la Plaza Garibaldi, en México DF, que es un lugar de mariachi y cosas, había un cartel muy gracioso que yo le saqué foto, que decía, se prohíbe entrar con armas. O sea que el uso y costumbre del arma se ve que está establecido. La vivienda maya es esto que ustedes ven acá, de una simpleza extraordinaria, de un lugar se duerme, del otro lugar se come. Está construida en algunos casos con un estuco, o sea, adobe estucado, con techitos de paja, estructura de madera. Muy simple, por eso insisto con que la arquitectura queda siempre a mitad de camino, porque no hay forma de estudiar el espacio, son como muy simples. Pero bueno, la vivienda por supuesto existía, y estas son las viviendas que seguramente existieron en todas las milpas que yo les decía. Los clanes de familia armaban varias de estas y convivían, digamos, en espacios que eran como comunes. Y para terminar, les traigo esta maravilla que tiene que ver con la ruta PUC. Porque cuando uno camina un poco la cosa, va viendo y se va parando en estos pueblos, en estos pueblitos, en estos centros arqueológicos hoy, que no son pueblos, los pueblos están retirados, así que si
¿Por qué les digo que alquilen un auto? Porque al alquilar el auto no van en bondi con un montón de gente, ni en los horarios que van generalmente el turismo. Entonces, cada vez que nosotros visitamos estas cosas, estas ciudades, lo hicimos en soledad y tiene un gusto muy, muy particular. Bueno, los posteos que tienen que ver con eso y el fin de estas culturas mesoamericanas que en esta última parte se comprometió con los mayas y que termina con esta portada final del dios Chac, que es este narigón que está acá y que está ahí y que se lo puede tocar y se lo puede ver. Es una hermosa experiencia y una hermosa posibilidad de hacer un viaje a México y conocer este tipo de culturas.